Hola, hola a todos, yo soy Jennifer Sarabia y esto es Hacer Más con Menos, dirigido por mi persona y Andrea Turcios. Estamos en un momento de nuestras vidas muy diferentes y cambiantes, en los cuales hemos cambiado nuestras costumbres, dinámicas, hábitos y hasta nuestras rutinas. No sabemos lo que pasará en nuestro futuro, pero es momento de comenzar a cambiar todo aquello que está pasando en nuestro entorno. Y el día de ahora tenemos unos invitados muy especiales. Andrea, ¿podrías contarnos un poco más? Así es, Jennifer. Hoy tenemos muchos invitados especiales los cuales nos darán su opinión con respecto a un tema de suma importancia. Sabes que nosotros tratamos siempre de tocar temas de relevancia para el país. Y este día no va a ser la excepción. Queremos enfatizar en la importancia de un consumo y desarrollo sostenible para el futuro del país. Así que daré inicio con la primera pregunta. Un gusto, Marvin. La primera pregunta es si saben lo que es el consumo y producción sostenible. Para mí el consumo y la producción sostenible engloban lo que es el objetivo de desvincular sistemáticamente el crecimiento económico de la utilización en los recursos y la degradación en el medio ambiente, a fin de hacer lo que se le puede llamar el hacer más con menos. Se trata también de crear ganancias netas de las actividades económicas, reduciendo la utilización de los recursos, tanto la degradación y la contaminación, y logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. Así es, Marvin. Estás en lo correcto. Ahora, Jennifer, ¿crees que me podrías ayudar con el segundo invitado, por favor? Rodrigo, ¿qué haces en tu día a día que favorezca de alguna manera a un consumo y producción sostenible? Quizás nosotros en mi hogar lo que hacemos es evitar un poco el consumo innecesario de agua. Por ejemplo, para regar las plantas o para lavar el carro, nosotros utilizamos cubeta. En el momento de la ducha o al momento de cepillar los dientes, tratamos de evitar que se desperdicie mucho el agua al dejar caer el chorro o el chorro abierto. Entonces, quizás esa es la medida que nosotros más podemos decir que utilizamos. Así es, Rodrigo. Esas son unas muy buenas ideas. Ahora, Felipe, ¿qué acciones consideras que se llevan a cabo en el país para generar un cambio en la producción sostenible? Bueno, realmente la única ley que conozco del país sería la ley del medio ambiente, y en esta ley se incluye la producción sostenible, ya que nos habla que para poder tener un desarrollo sostenible, pues necesitamos 3 pilares fundamentales, que son, número 1, la economía, que esto viene de la gestión de recursos. Número 2, la equidad social, y bueno, valga la redundancia, equidad y participación social. Y como número 3 tenemos el medio ambiente, y en este punto 3 pues tenemos la generación de modos de consumo y producción sostenible, que nos habla sobre el trato que hay que tener con los desechos, evitar la contaminación del agua, aprovechar los recursos, etc. Y con el poco conocimiento que tengo, la verdad, es la única ley sobre la que he escuchado que apoya la producción sostenible aquí en el país. Así es, Felipe. De hecho, el artículo 4 del Código Municipal dice que se debe de crear un impulso del turismo interno y externo, además de, claro, una regulación del uso y una explotación turística y deportiva. Ahora, muy bien, Jennifer, ¿podrías ayudarme con la siguiente pregunta, por favor? Rodrigo, también nos gustaría saber qué reformas crees que debería el país implementar para poder favorecer la producción sostenible. Quizás sería reformar la interacción que tiene la empresa privada con el gobierno, ya que por ejemplo muchas veces el gobierno es muy blando con la empresa privada en su manera de producción, en su manera de soltar los desechos o algunas más prácticas malas que tienen con el medio ambiente y que por muchas veces los dejan pasar. Entonces, por ejemplo, reformar las medidas o los materiales o algunas prácticas que pudiera favorecer al consumo medioambiental. Por ejemplo, incentivar a que se ocupen materiales reciclables o que se evite el uso de plásticos o materiales que no son degradables. Entonces, esta interacción con la empresa privada del gobierno, el gobierno debería fomentar a la empresa privada que busque maneras fáciles o maneras sostenibles de seguir haciendo sus productos y mantener su economía actual. Así es, Rodrigo, tienes mucha razón. Ahora, Marvin, ¿conoces alguna campaña o fundación que promueva acciones positivas a favor de la producción y consumo sostenible en el país? El consumo y la producción sostenible engloban el objetivo de desvincular sistemáticamente el crecimiento económico de la utilización creciente
de los recursos y la degradación del medio ambiente, a fin de hacer más con menos. Así es, Marín. De hecho, existió la Plantatón. Ese fue un antes y un después del comienzo del cambio para el país. Pero según datos del MARC, el cual es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los últimos años se ha elevado el calor en el país, repercutiendo en el calentamiento global y el cambio climático. Muy bien, Jennifer. Ahora, ¿podrías ayudarme con la siguiente pregunta, por favor? Felipe, nos gustaría saber qué leyes conoces del país que tengan como objetivo principal beneficiar a la producción sostenible. Bueno, en esta parte de acciones, yo conozco algo llamado Plan del Salvador Sostenible, que viene de CONASAP, y detalla algo a lo que ellos llaman 4 ejes, que son acciones para una sustentabilidad en el país, y estos son: el número 1, el fortalecimiento de la institucionalidad en materia ambiental. En el número 2 está la transformación del sector productivo hacia niveles de mayor eficiencia y competitividad, con menores externalidades al entorno, y esto se plasma como una remodelación sobre la infraestructura de los procesos de producción. En el número 3 está el fomento de la educación y de la cultura para la sustentabilidad, donde ellos hablan sobre la educación que hay que tener para no desperdiciar y aprovechar los recursos, además de cuidarlos. Y como último, en el número 4, en este punto ellos hablan de una forma de agrupar todo lo anterior para hacer una genuina comprensión de los riesgos vinculados al cambio climático y a los eventos naturales, y esto para poder incorporarlos y que puedan gestionarlos en una planificación de acciones para que pueda ser de manera pública y privada. Así es, Felipe. Muy buena aportación, por cierto. Ahora, retomando todas las preguntas, países como China desperdician aproximadamente 91,6 millones de toneladas de alimentos al año, considerándose incluso uno de los países que más desperdicia comida según la Organización de las Naciones Unidas. Se estima que en el mundo se desperdicia el 31% de los alimentos producidos, 17% se tira en los comercios y en los hogares, en tanto el 14% restante se pierde por problemas climáticos y de fauna. En este podcast o en una sociedad siempre se podrán brindar diversas ideas o iniciativas para promover un desarrollo sostenible y un consumo responsable en la sociedad, pero sin apoyo de la población salvadoreña o el gobierno, la verdad es que nunca existirá un cambio. El cambio se encuentra entre cada uno de los oyentes, los cuales decidan marcar una diferencia. Existen miles de iniciativas, pero cada uno marcará la diferencia entre un antes y un después. De hecho, El Salvador se encuentra en el puesto 124 en cuanto a su índice de desarrollo humano, según datos del IDH, Índice de Desarrollo Humano. Pero ¿dónde queda acá el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Pues existen diversas especies en el país en peligro de extinción, pero esta dirige casi toda su atención a 2 especies, las cuales todos recordamos que se encuentran en peligro de extinción, como la tortuga marina o la lora nunca amarilla. Y ahora, ¿por qué tiene que ver tanto la autonomía del gobierno municipal? Pues además de que cada municipio es autónomo y se rige por un código municipal donde toda la autonomía está dirigida al decreto del presupuesto de ingresos y egresos o al nombramiento de funcionarios municipales, decretos, ordenanzas y tarifas de un impulso al turismo interno y además externo, pues también por una regulación del uso y explotación turística y deportiva de lagos, bahías o sitios referentes al municipio en cuestión, además de también un incremento y protección de los recursos renovables y no renovables, la regulación de actividades de establecimientos comerciales, industriales, de servicio u otros similares. Pero si existen tantas funciones, según el Código Municipal, ¿por qué no vemos cambios? Muy bien, tenemos el artículo 117, el cual dice que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Pues el Estado debería de crear incentivos para crear un desarrollo sostenible. Y según el artículo 2 de la Ley del Medio Ambiente, debe asegurarse el uso sostenible, disponibilidad y calidad de los recursos naturales. Por lo que al realizar la investigación se llega a la conclusión de que de por sí en el país hay proyectos los cuales atentan contra el ecosistema, además de los impactos que realizan con el cambio climático. Para finalizar el podcast, quisiera recordar una frase: come lo que compras, compra lo que necesitas. Una frase muy descriptiva para lo que es el desarrollo y producción sostenible. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz día.